El video lo había cambiado todo. El aire del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas olía a una mezcla de café, queroseno y agotamiento. Javier Vargas atravesó las puertas correderas de cristal con un paso rígido, la secuela de meses durmiendo, con el chaleco antibalas puesto y cargando un fusil por terrenos hostiles. La bolsa de lona pesaba sobre su hombro, pero no era nada comparado con el peso que finalmente se había quitado del pecho. 10 meses. 10 meses de tormentas de arena, disparos y el tipo de silencio que solo llega después de que todo ha ido terriblemente mal. Ahora estaba en casa, o al menos lo suficientemente cerca como para saborearlo. La gente pasaba a su lado a toda prisa, en todas direcciones. Familias abrazándose, empresarios hablando a gritos por teléfono, niños arrastrando peluches por la terminal. Javier se movía más despacio que los demás, como un hombre que se está acostumbrando de nuevo a la gravedad. Se frotó la nuca y suspiró. En su mente, repasaba la misma escena una y otra vez. Félix, su hijo de 10 años, ciego de nacimiento, pero eso nunca le había impedido sonreír, como si pudiera ver el mundo entero. Javier ya podía imaginarse el momento. Félix en el porche, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando el sonido de sus botas. «Papá», diría Félix. Entonces correría directamente a sus brazos, como siempre hacía. Isabel estaría detrás de él en el porche, negando con la cabeza, con esa sonrisa tierna que siempre le dedicaba cuando ambos luchaban en el suelo del salón. 10 meses era demasiado tiempo. Javier se ajustó la bolsa y se dirigió hacia la recogida de equipajes. Le dolía el cuerpo con el dolor familiar de un largo despliegue, pero su mente ya estaba en casa. Quizás lo sorprendería. Quizás Isabel no sabía que llegaba hoy. Se imaginó el rostro de Félix iluminándose. La idea le hizo sonreír por primera vez en semanas. La cinta de equipajes comenzó a moverse con un chirrido metálico. Las maletas empezaron a salir lentamente, mientras los pasajeros se agolpaban alrededor. Javier se quedó a unos pasos de distancia, observando el desfile de equipajes con poco interés. Comparada con el equipo que había cargado por medio mundo, su maleta parecía ridículamente pequeña. Comprobó su teléfono. Sin cobertura, típico. Lo guardó de nuevo en el bolsillo. Fue entonces cuando se dio cuenta del hombre que lo observaba. Estaba a unos metros de distancia, cerca de uno de los pilares metálicos. Tendría unos 35 años. Parecía nervioso. Seguía mirando a Javier y luego apartaba la vista. Javier notaba esas cosas automáticamente. 10 años en la Fuerza de Guerra Naval Especial habían entrenado su cerebro para reconocer cada matiz del lenguaje corporal. El hombre no solo estaba mirando, estaba armándose de valor. Finalmente, se acercó. Perdona». Javier se giró tranquilamente hacia él. «¿Sí?». El hombre vaciló, claramente inseguro de cómo empezar. «¿Es usted Javier Vargas?». La pregunta puso a Javier en alerta al instante. La mayoría de los civiles no sabían su nombre. «¿Quién pregunta?», respondió Javier, con la voz tranquila. El hombre levantó ligeramente las manos, como en un gesto de paz. Lo siento, no quiero molestarle, es solo que…». Tragó saliva con dificultad. «Creo que necesita ver esto». Javier lo estudió un segundo más. «¿Le conozco?». «No». «Entonces, ¿por qué pregunta por mí?». El hombre metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó su teléfono. «Vi esto en internet», dijo. «Y cuando oí su nombre mencionado en los comentarios, le busqué». Javier frunció el ceño. «¿Qué video?». El hombre desbloqueó el teléfono con dedos temblorosos. «Mire, puede que me equivoque, puede que no sea nada». Giró la pantalla hacia Javier, pero sí lo es. La pantalla del teléfono mostraba un video en pausa. Encima, había números, 2.143.980, y 2 visualizaciones. Un nudo de inquietud se formó en el estómago de Javier. «¿Qué es esto?», preguntó. «Solo mírelo», dijo el hombre en voz baja. Javier cogió el teléfono. Al principio, el video no tenía sentido. Era una grabación temblorosa. Un jardín trasero, el sol de la tarde. La cámara se inclinaba hacia una pequeña figura sentada en el suelo. Un niño. Parecía delgado, frágil. Tenía las manos apoyadas en la hierba como si intentara levantarse. Entonces, la cámara hizo zoom.
Javier frunció ligeramente el ceño. Había algo familiar en el niño, pero su mente cansada por el viaje aún no lo conectaba. Un hombre entró en el plano. Su rostro estaba cubierto por un pasamontañas negro. Sonrió. Luego le dio una patada al niño en las costillas. Fue una patada dura. El niño se derrumbó, soltando un grito ahogado. La mano de Javier se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué demonios? El hombre pateó al niño de nuevo, más fuerte. El niño se hizo un ovillo, temblando, y entonces Javier lo oyó. Una vocecita, débil y temblorosa. Papá va a venir. Javier contuvo el aliento. El mundo a su alrededor se silenció. Reconoció esa voz. Su cuerpo se quedó rígido. La cámara se acercó más. La cara del niño estaba vuelta hacia el suelo, y Javier vio la cicatriz familiar junto a su barbilla, la que Félix se hizo al tropezar con la mesa de centro a los 6 años. Javier sintió que la sangre se le iba del rostro. No su voz, era apenas un susurro ahogado. El hombre enmascarado agarró la camiseta del niño y lo puso boca arriba. La persona que grababa soltó una risita detrás de la cámara. Una risa de mujer, aguda y cruel. El estómago de Javier se retorció violentamente. El hombre levantó su bota de nuevo y la estrelló contra el costado del niño. Félix jadeó. El hombre enmascarado se inclinó y le escupió. Para nosotros, tu padre está muerto, se burló. Félix sollozó. El hombre lo agarró por el cuello de la camiseta y lo sacudió. Llora más fuerte, dijo. Miró directamente a la cámara. Nos da dinero. El video se detuvo unos segundos. Javier no se movió. El ruido del aeropuerto regresó a su alrededor. El traqueteo de las maletas, los anuncios de embarque, las conversaciones lejanas. Pero todo sonaba como si estuviera bajo el agua. El desconocido se movió incómodo. Mire, no sé si de verdad es su hijo, dijo en voz baja, pero las palabras se perdieron. Javier le devolvió el teléfono sin mirarlo. Sus manos ahora temblaban, no de miedo, sino de algo mucho más frío y oscuro. El desconocido retrocedió. Lo siento mucho. Javier no respondió. Algo dentro de su pecho se había roto. Lentamente, sacó su propio teléfono y se apartó de la multitud. Sus dedos se movieron con una precisión entrenada mientras marcaba un número que no había usado en meses. La llamada se conectó al segundo tono. «Sí», respondió una voz. «Soy yo», dijo Javier, con la voz vacía. «Vargas», dijo la voz, sorprendida. «Pensaba que aún estabas en misión. Acabo de aterrizar». «¿Qué pasa?» Javier miró fijamente el suelo del aeropuerto. Su reflejo en el cristal parecía el de un completo extraño. «Voy a casa», dijo. Hubo una pausa. «Algo va mal». La mandíbula de Javier se tensó. «Llama al equipo», dijo en voz baja. Luego colgó. 10 minutos después, estaba en el mostrador de una aerolínea, comprando un billete. La empleada sonrió educadamente. «El próximo vuelo sale en 40 minutos. Lo cojo». Imprimió la tarjeta de embarque y se la entregó. Javier la tomó sin mirar atrás. En su mente, el vídeo se reproducía. El susurro de Félix, «Papá va a venir». La patada del hombre enmascarado, la risa detrás de la cámara. Las palabras, ahora, más fuertes. «Nos da dinero». Algo dentro de Javier Vargas se había quebrado. En lugar de llamar a la policía, llamó a sus antiguos compañeros de la FGNE y reservó el primer vuelo a casa. El taxi dejó a Javier Vargas al final de una tranquila calle de urbanización justo antes del atardecer. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. «Aquí está bien». Javier asintió y le entregó unos billetes. «Quédese con el cambio». El taxista le dio las gracias y se alejó, dejando a Javier solo en la acera con su bolsa de lona a los pies. Por un momento, no se movió. El barrio tenía exactamente el mismo aspecto que cuando se fue 10 meses antes. Céspedes cuidados, casas silenciosas, la pequeña portería de fútbol de un vecino apoyada contra la entrada del garaje. Un par de bicicletas infantiles estaban junto a una valla 2 casas más allá. Un aspersor siseaba en algún lugar cercano, normal, pacífico, pero el vídeo se repetía en la mente de Javier, un bucle que no se detenía. Félix en el suelo, la patada, la risa, las palabras, «Llora más fuerte». «Nos da dinero». La mandíbula de Javier se tensó. Cogió su bolsa y empezó a caminar hacia su casa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La casa de 2 plantas con tejas de color claro
Estaba al final del camino de entrada, exactamente como la recordaba. Isabel siempre la mantenía impecable, con flores plantadas cerca del porche y un carillón de viento colgado junto a la puerta. El carillón tintineó suavemente con la brisa de la tarde. Por un momento, Javier se quedó mirando la puerta principal. Hacía 10 meses, había salido por esa puerta, con Isabel abrazándole para despedirse, y Félix aferrado a su pierna. Ahora estaba de vuelta, y todo se sentía mal. Subió los escalones y llamó al timbre. Dentro, oyó pasos. Luego, la puerta se abrió. Allí estaba Isabel, con vaqueros y una de las viejas camisetas de Javier. Su rostro se endureció al verlo. Javier, su voz, era una mezcla de sorpresa y tensión. Demasiado tensa. ¿Qué haces aquí? Javier la observó detenidamente. Sus ojos se desviaron hacia la calle detrás de él por una fracción de segundo, antes de volver a su rostro. Creía que no volvías hasta dentro de una semana. Me han dado permiso antes, dijo él, con la voz controlada. Isabel forzó una sonrisa y se acercó rápidamente, rodeándole con los brazos. Dios mío, dijo. Deberías haberme avisado. Javier se quedó quieto mientras ella lo abrazaba. Sus manos temblaban ligeramente. Me has dado un susto de muerte, añadió con una pequeña risa. Él no le devolvió el abrazo inmediatamente. En su lugar, miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa. ¿Dónde está Félix? Isabel retrocedió. Oh, está dentro, descansando. ¿Descansando? Ella asintió rápidamente. Sí, ha tenido un pequeño accidente antes. La mirada de Javier se agudizó. ¿Qué tipo de accidente? Isabel se hizo a un lado y le indicó que entrara. Se tropezó en el jardín mientras jugaba, dijo despreocupadamente. Ya sabes cómo son los niños. Javier entró en la casa. Todo parecía normal. El salón estaba ordenado. La televisión, en silencio en una esquina. El bastón blanco de Félix estaba apoyado contra el sofá. Isabel cerró la puerta detrás de él. Está bien, continuó ella. Solo un poco dolorido. Javier dejó su bolsa en el suelo. Su voz seguía siendo tranquila. ¿Dónde está? En su habitación. Isabel se dirigió hacia la cocina. Voy a por él. Pero Javier ya caminaba por el pasillo. El familiar crujido de la tercera tabla del suelo le saludó bajo sus botas. La puerta del dormitorio de Félix estaba entreabierta. Javier la empujó suavemente. La habitación olía a detergente y a la loción de menta que a Félix le gustaba. Félix estaba sentado en el borde de su cama. Cuando Javier entró, inclinó la cabeza. Su oído era increíblemente agudo. ¿Mamá?, preguntó Félix en voz baja. El pecho de Javier se contrajo. No soy mamá. Félix se quedó helado. Papá. Javier cruzó la habitación en un instante. Soy yo, campeón. Félix se puso de pie de un salto y se lanzó hacia él. Sus brazos se aferraron a la cintura de Javier con una fuerza que casi le dejó sin aliento. Papá. Javier lo abrazó con la misma intensidad. Por un momento, el mundo pareció volver a su sitio. Félix escondió la cara en su pecho. Chie echado de menos. Y yo a ti, dijo Javier en voz baja. Pero mientras Félix se aferraba a él, Javier lo sintió. Un ligero estremecimiento de dolor cuando su brazo rozó el costado del niño. Javier lo apartó suavemente un paso. Déjame verte. Félix se quedó quieto. La mirada de Javier lo recorrió, evaluándolo. Los hematomas eran visibles a través de su fina camiseta, marcando sus costillas, una mancha morada justo debajo de su ojo izquierdo. Su labio inferior estaba ligeramente hinchado, y la forma en que Félix mantenía los hombros, a la defensiva, era la postura de alguien que se prepara para el dolor. Un frío helado se instaló en el fondo del estómago de Javier. Félix dijo con calma, ¿qué ha pasado? Antes de que el niño pudiera responder, Isabel apareció en la puerta. Ahí estáis, dijo, con un tono falsamente alegre. Félix se cayó al instante. Isabel se apoyó en el marco de la puerta. Te he dicho que tuvo un accidente. Javier la miró. Se cayó. Isabel asintió. Los niños son torpes. Félix permaneció en silencio junto a Javier. Isabel se acercó y le puso una mano en el hombro. Cuéntaselo a tu padre, dijo suavemente. Te tropezaste en el jardín, ¿recuerdas? Félix asintió lentamente. Sí. Isabel sonrió. ¿Ves? No es nada. Javier los observó a ambos. Luego forzó una pequeña sonrisa. Bueno, dijo,
Me alegro de que no fuera nada más grave. Isabel dio una palmada. Voy a empezar la cena. Poneos al día. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus pasos se alejaron por el pasillo. En cuanto se fue, Félix volvió a agarrar la camisa de Javier. Su voz bajó a un susurro. Papá. Javier se agachó para estar a su altura. ¿Qué pasa, campeón? Félix vaciló. Luego, dijo en voz muy baja, ese hombre volvió. El corazón de Javier dio un único y fuerte latido. ¿Qué hombre? Rubén. El nombre cayó como una piedra. ¿Quién es Rubén? Preguntó Javier con cuidado. Los dedos de Félix se apretaron en su manga. Viene, cuando no estás, susurró. Javier mantuvo la voz firme. ¿Qué hace? Félix tragó saliva. Me hace daño. La mandíbula de Javier se apretó. ¿Dónde? Félix levantó una mano lentamente y se tocó las costillas. Igual que en el vídeo, las palabras resonaron en la cabeza de Javier. ¿Mamá sabe de Rubén? Félix asintió lentamente. Sí. ¿Le detiene? Félix negó con la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla. Ella graba. Javier sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué quieres decir con que graba? Félix sollozó suavemente. Con su teléfono. El silencio llenó la habitación. Entonces Félix susurró algo más. Dice que Rubén es su colaborador de contenido. Javier permaneció inmóvil como una estatua, pero dentro de él, algo mucho más oscuro que la ira comenzó a tomar forma. Empezó a buscar pruebas. En silencio. La cena fue una obra de teatro. Isabel se movía por la cocina con una alegría forzada, golpeando ollas y sartenes un poco más fuerte de lo necesario, mientras tarareaba una melodía. El olor a salsa de tomate llenaba la casa, un aroma que antes era reconfortante y ahora le revolvía el estómago a Javier. Se sentó a la mesa del comedor con Félix a su lado. El niño sostenía el tenedor sin apretar, apenas tocando la comida. Isabel miraba a Javier cada pocos segundos. «Estás muy callado», dijo con una risa. «Supongo que todavía con la cabeza en la misión». Javier se encogió de hombros. «Solo estoy cansado». «Bueno, es comprensible», respondió ella. 10 meses fuera. No me lo puedo imaginar. Félix se estremeció ligeramente cuando Isabel le puso una mano en el hombro al dejar un plato. Javier lo notó, lo notaba todo. Isabel se sentó frente a ellos y empezó a enrollar espaguetis en su tenedor. «Bueno», dijo despreocupadamente, «deberías haber avisado de que venías antes. Habría preparado algo especial». «Fue una decisión de última hora», respondió Javier. «Tienes suerte de no haberle dado un susto de muerte a Félix entrando así». Félix forzó una pequeña sonrisa pero no dijo nada. Isabel siguió hablando, llenando el silencio con trivialidades sobre el barrio, la tienda de comestibles que cerraba antes ahora, el perro de los vecinos que había estado enfermo. Javier asentía de vez en cuando, apenas escuchando. Las palabras susurradas de Félix resonaban en su cabeza. Ese hombre volvió. Rubén. Ella graba, colaborador de contenido. Miró a Isabel, al otro lado de la mesa. Estaba sonriendo, riendo, como si no pasara nada. Como si el video que había visto en el aeropuerto no existiera. El tenedor de Félix tintineó contra su plato al golpearlo accidentalmente. «Cuidado, cariño», dijo Isabel. «Lo siento», murmuró Félix. Los dedos de Javier se apretaron ligeramente alrededor de su vaso. Después de la cena, Isabel se levantó y empezó a recoger los platos. «Félix, ¿por qué no te acuestas pronto esta noche?», dijo. «Esas costillas tuyas todavía deben doler». Félix asintió y se levantó lentamente. Vaciló un segundo antes de alcanzar la manga de Javier. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, campeón». Félix se dirigió con cuidado por el pasillo, su bastón blanco golpeando suavemente el suelo. Isabel llevó los platos a la cocina. «Tú también deberías descansar», dijo por encima del hombro. «El jet lag te va a pegar fuerte». Javier se reclinó en su silla. «Sí», dijo en voz baja. Esperó. El sonido del agua corriendo llegó desde la cocina mientras Isabel lavaba los platos. Después de unos minutos, la oyó caminar por el pasillo hacia su dormitorio. «No te quedes despierto hasta tarde», dijo casualmente. «No lo haré». La puerta de un dormitorio se cerró. El silencio se apoderó de la casa. Javier permaneció en la mesa un minuto más. Luego se levantó. Se movió en silencio por el pasillo, con cuidado de no hacer ruido. La puerta del dormitorio de Félix estaba ligeramente entreabierta. Dentro,
El niño ya estaba en la cama. «Papá», susurró Félix. «Sí, todavía estoy aquí». «Vale. Buenas noches». Félix sonrió débilmente. «Buenas noches». Solo tardó unos minutos en que su respiración se volviera lenta y regular. Javier lo observó un momento más. Luego, silenciosamente, se arrodilló junto a la cama. Félix le había dicho algo crucial antes. Lo escondí. Javier se agachó y levantó con cuidado el cubrecama. El espacio debajo de la cama estaba desordenado con algunos juguetes, una caja de zapatos y algo más. Una tablet. Javier la sacó lentamente. Era la vieja tablet de Félix, la que Javier le había regalado antes de su despliegue. La pantalla se iluminó cuando pulsó el botón de encendido. No había contraseña. Félix nunca la había necesitado. Javier se sentó en el suelo junto a la cama. Su corazón latía de forma lenta, fría y metódica. Abrió la galería de vídeos. Había docenas de archivos. La mayoría eran cortos, de unos pocos segundos, 1 minuto, 2. Los nombres de los archivos eran simplemente marcas de tiempo, pero uno destacaba. Era más largo, casi 4 minutos. Javier lo tocó. El vídeo comenzó a reproducirse. La misma escena del jardín trasero que había visto antes apareció en la pantalla, pero esta versión era más nítida, de mayor calidad, sin editar. Félix estaba de pie en el césped cerca de una valla, sosteniendo su bastón blanco sin apretar. Parecía confundido. «Mamá», dijo. La voz de Isabel llegó desde detrás de la cámara. «Quédate quieto, cariño». Félix obedeció. Entonces un hombre entró en el plano, alto, de hombros anchos, con un pasamontañas negro que le cubría el rostro. «Rubén». Félix sintió el movimiento y giró ligeramente la cabeza. «¿Quién está ahí?», preguntó. El hombre se rió. «Tranquilo, chaval». Isabel habló de nuevo. «Vale, Rubén, cuando quieras». El hombre se acercó a Félix, luego le dio una patada brutal. Félix se derrumbó en el suelo gritando. Javier sintió que su visión se nublaba. El video continuó. Félix intentó arrastrarse. «Mamá, yo lo sé». Isabel se rió. «Pégalo otra vez». Rubén obedeció. La patada le robó el aliento a Félix. Isabel ajustó la cámara. «No en la cara», dijo ella, con naturalidad. «Las costillas se ven mejor». Rubén agarró la camiseta de Félix y lo puso boca arriba. Félix volvió a gritar. «Mamá, por favor». La voz de Isabel sonó irritada. «Haz que llore más fuerte». Rubén se inclinó y le dio un puñetazo en las costillas. Félix gritó. Isabel se rió de nuevo. «Perfecto». Las manos de Javier temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía impasible. El vídeo terminó. La habitación pareció volverse más fría. Durante varios segundos, Javier se quedó mirando la pantalla. Su respiración era lenta y controlada. Todo su entrenamiento le gritaba una cosa: controla la emoción. Observa, analiza, actúa después. Abrió de nuevo la carpeta de vídeos. Había más, muchos más, cortos y largos. Reprodujo otro. Félix sentado en el suelo. Rubén empujándolo. Isabel comentando como si fuera un juego. «Haz que se tropiece otra vez». Otro. Félix llorando mientras Isabel se reía. Otro. Rubén empujándolo contra la valla. Cada clip mostraba el mismo patrón. Dolor, grabación, risa. Javier se desplazó más abajo. Una carpeta llamó su atención. Estaba etiquetada con un símbolo que no reconoció. Dentro había capturas de pantalla, direcciones de monederos de criptomonedas, registros de transacciones, grandes sumas de dinero, miles, a veces decenas de miles de euros. Junto a cada pago había mensajes cortos. Contenido increíble. Pobre chaval, haz otro. El estómago de Javier se revolvió. La verdad se desplegó con una claridad horrible. Isabel y Rubén no solo estaban hiriendo a Félix, estaban creando contenido de abuso que se había vuelto viral. Subían los vídeos de forma anónima. Las donaciones llegaban de espectadores que lo veían como entretenimiento. Félix no solo estaba siendo maltratado, era una fuente de ingresos. Javier exhaló lentamente. Luego se levantó, se dirigió en silencio al salón y sacó su portátil de la bolsa. De vuelta en la habitación de Félix, conectó la tablet con un cable, archivo por archivo, copió todo, los vídeos, el audio, las capturas de pantalla, las direcciones de los monederos, los historiales de transacciones, las marcas de tiempo. Hizo una copia de seguridad,
luego una segunda, y luego una tercera. Cada carpeta, cuidadosamente etiquetada, cada archivo preservado. Sus movimientos eran tranquilos, metódicos, precisos. Afuera, la noche se oscurecía. Dentro, Isabel dormía al final del pasillo. Javier finalmente cerró el portátil. Las pruebas estaban seguras en 3 discos duros diferentes. Miró a Félix, que dormía plácidamente en su cama, los hematomas en sus costillas subiendo y bajando con cada respiración. La mirada de Javier se volvió fría como el hielo. Las pruebas estaban aseguradas. Se estaba preparando para la guerra. La mañana llegó en silencio. El sol se filtraba por las persianas del salón, dibujando largas franjas de luz en el suelo de madera. La casa estaba tranquila, pacífica, como cualquier otra mañana, en una casa de urbanización normal. Pero Javier Vargas apenas había dormido. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café que se había enfriado 1 hora antes. Su portátil estaba cerrado frente a él, pero las imágenes de la noche anterior se repetían en su mente. Félix en el suelo, la bota de Rubén, la risa de Isabel. Javier pasó lentamente el pulgar por el borde de la taza, un simple movimiento para anclarse. Desde el otro lado de la casa, una puerta crujió al abrirse. Isabel entró en la cocina con un albornoz, atado holgadamente a la cintura. Se detuvo al ver a Javier ya sentado. «Oh», dijo, ligeramente sorprendida. «Te has levantado pronto». «Jet lag», respondió Javier, con la voz tranquila. Isabel fue a un armario y sacó una taza. «Deberías intentar dormir más», dijo, mientras se servía café. «Tu cuerpo lo necesita después de una misión». Javier la observó moverse por la cocina. Cada movimiento parecía ensayado, cuidadosa, calculadora. Le lanzaba miradas rápidas y sutiles como si lo estuviera estudiando. «¿Has dormido bien?», preguntó ella despreocupadamente. «Bien. ¿No te has despertado con pesadillas ni nada?». La pregunta quedó extrañamente suspendida en el aire. Javier se encogió de hombros. «No que yo recuerde». Isabel removió el azúcar en su taza. «Bueno, es bueno saberlo», dijo suavemente. «A veces los soldados vuelven diferentes». Javier la miró a los ojos. «¿Diferentes cómo?». Ella se encogió de hombros. «Enfadados, violentos, inestables». La expresión de Javier no cambió. «Bueno», dijo, «sigo siendo yo». Isabel sonrió. «Por supuesto que sí». Unos minutos después, Félix entró lentamente en la cocina, su bastón golpeando suavemente el suelo. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días, campeón», respondió Javier. Félix sonrió ligeramente al oír la voz de su padre. Isabel le puso un bol de cereales delante. «Cuidado con las costillas», le recordó. Félix asintió en silencio. El resto del desayuno transcurrió en una conversación forzada, pero Javier notó algo nuevo. Isabel dejaba su teléfono constantemente sobre la encimera. La pantalla estaba oscura, pero la lente de la cámara apuntaba directamente hacia él. Javier fingió no darse cuenta. Más tarde esa mañana, fue al salón y se sentó en el sofá. Isabel le siguió unos minutos después. Su teléfono seguía en su mano, sostenido de forma casual. Entonces dijo de repente: «¿Cómo te sientes de verdad?». Javier la miró. «¿A qué te refieres?». «Ya sabes, mentalmente. ¿Estás bien?». Ella ladeó la cabeza. «No pareces estar bien. Acabo de volver de un despliegue, Isabel». «Exacto». Su voz se suavizó un poco. «No tienes que ocultármelo si estás pasando por un mal momento». «No estoy pasando por un mal momento». Isabel se apoyó en la pared. «Has estado muy callado desde que llegaste». «Solo estoy cansado». Su teléfono se movió ligeramente en su mano. Javier vio el pequeño punto rojo en la pantalla, grabando. «Ya sabes, muchos soldados luchan contra el estrés postraumático», continuó Isabel suavemente, «y a veces pierden el control». Javier se reclinó en el sofá. «No pasa nada si sientes esas cosas. Podemos conseguirte ayuda». Javier la miró fijamente durante un largo momento. «¿Crees que voy a perder el control?». Isabel se encogió de hombros. «Solo quiero asegurarme de que estás bien». Javier se levantó lentamente. Su teléfono se levantó ligeramente, siguiéndole. «Estoy bien», dijo. Luego, pasó a su lado y se dirigió al pasillo. Isabel bajó el teléfono en cuanto él salió de la habitación. Su rostro estaba ligeramente tenso. Javier lo había notado todo: el ángulo de la cámara, las preguntas capciosas,
Estaba construyendo algo, una narrativa. Esa tarde, Javier salió al jardín trasero. La hierba donde se habían grabado los vídeos todavía estaba un poco aplastada. Se quedó allí en silencio, observando el espacio, los ángulos, las líneas de visión, las huellas, la valla, la puerta trasera, crujió detrás de él. Isabel salió. ¿Estás bien?, preguntó. Solo necesitaba un poco de aire. Ella asintió lentamente. Pareces tenso. Ha sido un vuelo largo. Isabel estudió su rostro un momento más. Luego sonrió. Bueno, la cena está casi lista. Volvió a entrar, pero Javier no la siguió. En su lugar, caminó lentamente hacia el garaje. La gran puerta metálica estaba cerrada. Dentro, el banco de trabajo estaría donde siempre había estado. Las herramientas pesadas colgadas en la pared, las superficies metálicas, el suelo de hormigón. Sus ojos recorrieron el espacio mentalmente. Luego se dio la vuelta y volvió a la casa. Dentro, la voz de Isabel llegó débilmente desde la cocina. Estaba hablando por teléfono. Javier caminó en silencio por el pasillo hasta que estuvo justo fuera de la puerta. Solo podía oír su lado de la conversación. Sí, ha vuelto antes. Una pausa. Isabel suspiró suavemente. Sé que complica las cosas. Otra pausa. Luego su voz bajó un poco. No sospecha nada. Javier se inclinó ligeramente contra la pared. Pero está actuando de forma extraña, continuó ella. Muy callado. Otra pausa. Sí, ya estoy preparando algunas cosas. Javier sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban. Isabel bajó aún más la voz. Lo estoy grabando siempre que puedo. Se rió suavemente. Si pierde los estribos, lo tendremos todo. Una pausa. Luego, Isabel habló de nuevo. Pero escucha, todavía necesitamos el próximo vídeo. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Otra pausa. Sé que las visitas han bajado un poco. Su voz se endureció ligeramente. Así que necesitamos algo más grande. Una pausa más larga. Luego, dijo las palabras. ¿Y si le rompemos el brazo? Silencio. Isabel golpeó algo en la encimera. No, escucha. Hacemos que parezca un accidente. Otra pausa. En el garaje, los ojos de Javier se desplazaron lentamente por el pasillo hasta la puerta del garaje. Hay un banco de trabajo ahí dentro, continuó Isabel. Su voz sonaba casi emocionada. Le cogemos el brazo y lo golpeamos contra el borde. Otra pausa. Sí, exacto. Se rió suavemente. El dolor será real. Javier cerró los ojos por un momento. Se hará viral, seguro, continuó Isabel. Otra pausa. Esta noche no. Javier está aquí. Pensó por un momento. Quizás mañana. Un silencio más largo. Luego la voz de Isabel se suavizó de nuevo. Sí, como siempre. Colgó el teléfono. Javier se apartó silenciosamente de la pared y volvió al salón antes de que ella pudiera verlo. Unos segundos después, Isabel entró. La cena está casi lista, dijo. Javier asintió. Val. Se sentó de nuevo en el sofá, tranquilo y silencioso. Isabel lo observó un momento. Luego volvió a la cocina. Dentro del pecho de Javier, algo frío había reemplazado a la ira. Ahora tenía todo lo que necesitaba. El plan, el lugar, el momento. No dijo nada. Se preparó. El día pasó lentamente. Demasiado lentamente. Isabel pasó la mayor parte de la tarde pegada a su teléfono, enviando mensajes de texto de vez en cuando, lanzando miradas a Javier como si lo estuviera estudiando. Cada vez que él entraba en una habitación, ella levantaba la vista rápidamente. Javier interpretó su papel a la perfección. Se movía más despacio de lo normal, se frotaba las sienes de vez en cuando, fingiendo agotamiento. Mantuvo su voz tranquila y baja, exactamente lo que ella esperaría de un hombre al que intentaba pintar como inestable. Al final de la tarde, estaba en la cocina, sosteniendo un pequeño frasco. Isabel lo reconoció al instante. ¿Qué es eso?, preguntó. Pastillas para dormir, respondió Javier, agitando ligeramente el frasco. Isabel arqueó una ceja. Ya las tenía. El médico me las recetó antes de mi despliegue, dijo. Ayudan con el jet lag. Ella se apoyó en la encimera, observándolo con atención. Deberías hacerte revisar, dijo. Mezclar medicamentos después de una misión no siempre es seguro. Tengo cita con el médico mañana, respondió Javier. Isabel sonrió ligeramente. Probablemente sea una buena idea.
Javier sacó una pastilla del frasco y se la tomó con un vaso de agua. Se aseguró de que ella lo viera. Luego cogió las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó ella. El médico me ha llamado, dijo. Quieren que pase esta noche. Isabel ladeó la cabeza. ¿A estas horas? Tienen un horario de tarde. Hizo una pausa, pensando. Luego asintió. Bueno, conduce con cuidado. Javier se dirigió a la puerta principal. Al salir, casi pudo sentir la mirada de Isabel, observándolo por la ventana. Abrió la puerta del coche, lo arrancó y salió lentamente del camino de entrada. En cuanto dobló la esquina, apagó los faros y aparcó detrás de una hilera de árboles. El motor se apagó. El silencio llenó el coche. Javier miró su reloj. 17:42. Salió y caminó silenciosamente de vuelta por la calle. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras. Perfecto. Cuando llegó a la casa, no fue a la puerta principal. En su lugar, rodeó por el jardín lateral. Sus botas apenas hacían ruido en la hierba. En la parte trasera de la casa, la puerta del garaje estaba cerrada. Javier metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño mando. La puerta se abrió lentamente con el suave zumbido de la maquinaria. Se deslizó por debajo antes de que subiera más de 30 centímetros. Luego la bajó suavemente detrás de él. El garaje quedó a oscuras. El olor a aceite y metal llenaba el aire. Javier se quedó quieto un momento, dejando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. El banco de trabajo estaba contra la pared del fondo. Las herramientas colgaban ordenadamente encima, justo como Isabel lo había descrito. Se movió a una esquina sombreada detrás de un alto armario metálico. Desde allí podía ver todo el garaje, pero sería casi imposible que alguien que entrara lo viera en la penumbra. Volvió a mirar su reloj, 17:56, y esperó. El tiempo pasó lentamente. Afuera, el cielo se oscureció. Javier permaneció perfectamente inmóvil. Su respiración era lenta y regular. Cada sonido de la casa llegaba débilmente a través de las paredes. Pasos, el cierre de un armario, Isabel moviéndose arriba. A las 18:21, oyó abrirse la puerta trasera. La mirada de Javier se agudizó. Se oyeron pasos acercándose. Luego, la puerta del garaje se abrió con un ligero crujido. La luz inundó el suelo de hormigón. Isabel entró. Llevaba un pequeño trípode y un aro de luz. Su teléfono ya estaba en su mano. Colocó el trípode cerca del centro del garaje y ajustó la altura. A ver, murmuró para sí misma. El aro de luz se encendió, iluminando una sección del garaje con una luz blanca y dura. Isabel retrocedió, evaluando el ángulo. Perfecto, dijo en voz baja. Apuntó la cámara hacia el banco de trabajo, exactamente donde Javier esperaba. Luego volvió a la casa. Félix, llamó. Javier oyó los pequeños pasos acercándose. El niño entró lentamente en el garaje, su bastón blanco golpeando suavemente el hormigón. ¿Mamá?, preguntó Félix en voz baja. Estoy aquí, respondió Isabel. Félix se detuvo cerca del centro del garaje. La luz brillante del aro le hizo entrecerrar los ojos, aunque en realidad no pudiera verla. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. Solo una pequeña grabación, dijo Isabel despreocupadamente. Félix se movió con nerviosismo. Creía que papá estaba en casa. Ha ido al médico. Los dedos de Félix se apretaron alrededor de su bastón. Oh. Isabel se acercó y le quitó suavemente el bastón de las manos. Quédate aquí mismo. Félix obedeció, pero Javier pudo ver la tensión en sus hombros. Félix sentía que algo iba mal. Siempre lo sentía. Isabel ajustó la cámara. Vale, susurró para sí misma. Miró hacia la puerta del garaje, todavía cerrada. Luego comprobó su teléfono. ¿Dónde estás?, murmuró, como si estuviera llamando a alguien. Los faros de un coche destellaron brevemente por debajo de la puerta del garaje. El sonido de un motor se apagó afuera. Isabel sonrió. Por fin. Un momento después, la puerta lateral se abrió. Un hombre alto entró en el garaje. Llevaba una chaqueta oscura y vaqueros. Incluso sin la máscara, Javier lo reconoció al instante. Rubén. El hombre sonrió al ver a Félix de pie allí. Vaya, vaya, dijo. Félix se sobresaltó. Isabel se acercó y le dio un rápido abrazo a Rubén. ¿Todo listo?, preguntó él. Isabel señaló la cámara. El ángulo perfecto. Esta noche. Rubén miró el banco de trabajo. El mismo plan.
Sí. Félix permaneció inmóvil. Sus manos temblaban ligeramente a los costados. Rubén soltó una risita. Ya parece asustado. Isabel se rió suavemente. Esa es la idea. Se acercó a la cámara y tocó la pantalla. Vale, dijo. Escucha. Rubén se apoyó en el banco de trabajo. Coges su brazo y lo golpeas contra el banco de trabajo. Fuerte, continuó Isabel. Rubén arqueó una ceja. Se lo rompo. Isabel se encogió de hombros. Sí, pasa. Pasa. Rubén sonrió. Eso se hará viral, seguro. La respiración de Félix se volvió entrecortada. Mamá susurró. Isabel lo ignoró. Rubén se acercó al niño. No te preocupes, chaval, dijo con voz burlona. Félix tembló. Podía oír las botas del hombre rozando el hormigón. Isabel se colocó detrás de la cámara. Listos, dijo. Rubén extendió la mano hacia Félix. El niño retrocedió instintivamente un pequeño paso. Justo antes de que Rubén pudiera tocarlo, Javier salió de las sombras. Por una fracción de segundo, el garaje quedó en completo silencio. La boca de Isabel se abrió en un jadeo de incredulidad. Rubén se congeló a mitad de movimiento. Félix permanecía temblando en el círculo brillante del aro de luz, sin saber qué había cambiado, pero sintiéndolo al instante. Javier Vargas entró de lleno en la luz. Su sombra se alargó por el suelo de hormigón como una cuchilla. Rubén parpadeó. ¿Pero qué? Javier, exclamó Isabel. Félix giró la cabeza bruscamente hacia el sonido de la voz. Papá. Javier no miró a nadie más que a Rubén. Su voz era baja y tranquila. Aléjate de él. Rubén recuperó la compostura rápidamente. Sonrió. Se suponía que estabas en el médico. Isabel se movía nerviosa detrás de la cámara. Aléjate de mi hijo, repitió Javier. Rubén miró a Isabel. Luego sonrió con suficiencia. Relájate, tío, dijo despreocupadamente. Es solo un malentendido. Javier no respondió. El silencio se alargó, tenso. Rubén suspiró dramáticamente. Mira, colega, dijo, abriendo un poco las manos. Tu hijo se cayó antes. Eso es todo. ¿Eso es todo? Javier dio un paso adelante. La sonrisa de Rubén se desvaneció un poco. Sí, dijo Rubén lentamente. No quieres hacer esto. El teléfono de Isabel seguía grabando. Sus manos temblaban ligeramente, pero no lo bajó. Rubén hizo crujir su cuello. Vale, dijo. Se lanzó. ¿Quieres hacerte el duro? Luego lanzó un puñetazo. Fue rápido, directo a la cara de Javier. Para Rubén era un movimiento familiar. Probablemente había ganado muchas peleas así, pero nunca se había enfrentado a un miembro de la Fuerza de Guerra Naval Especial. La mano de Javier se movió como un rayo, atrapó la muñeca de Rubén en el aire y la giró con fuerza. El cuerpo de Rubén se lanzó hacia adelante, al perder el equilibrio al instante. Antes de que pudiera recuperarse, el codo de Javier se estrelló contra sus costillas. Un fuerte crujido resonó en el garaje. Rubén jadeó. ¿Qué coño? Javier atacó de nuevo. Un rodillazo brutal en el estómago de Rubén. El aire salió de sus pulmones en una ráfaga. Rubén retrocedió tambaleándose. ¡Para!, gritó Isabel. Pero Rubén se lanzó de nuevo, ahora furioso. Lanzó una serie de puñetazos salvajes. Javier esquivó el primero con facilidad. Luego, su propio puño se conectó con la mandíbula de Rubén. ¡Crack! El sonido resonó en las paredes del garaje. Rubén se tambaleó hacia un lado, escupiendo sangre. 2 dientes cayeron al suelo. «¡Dios mío!», gritó Isabel. Félix estaba paralizado. «Papá». Javier no respondió. Rubén rugió y se abalanzó de nuevo. Esta vez, Javier se metió dentro de su alcance. Una mano agarró la chaqueta de Rubén, la otra le dio un puñetazo en la garganta. Rubén se ahogó. Antes de que pudiera reaccionar, Javier giró, usando el impulso de Rubén contra él, y lo lanzó al suelo de hormigón. El impacto sacudió el garaje. Rubén gritó de dolor, intentó rodar, pero Javier le agarró el brazo. «No», gritó Rubén. Demasiado tarde. Javier le giró el brazo hacia atrás con una precisión brutal. La articulación se dobló más allá de su límite. Luego, ¡crack! El sonido fue lo suficientemente fuerte como para que Isabel sintiera náuseas. El grito de Rubén rasgó el aire del garaje. «Mi brazo, mi brazo». Félix se tapó los oídos. Isabel seguía grabando, aunque ahora sus manos temblaban violentamente. «Javier, para», gritó. Javier la ignoró. Rubén se retorcía en el suelo,
agarrándose el brazo roto. «Estás muerto», jadeó, con la voz llena de veneno. Javier se agachó a su lado. «No», dijo Javier con calma. «Tú eres el que está muerto». Rubén intentó golpearlo con el otro brazo. Javier lo atrapó, y luego le dio un puñetazo directo en la boca. ¡Crack! La mandíbula del hombre se rompió. La sangre brotó sobre el hormigón. El cuerpo de Rubén se quedó flácido, gimiendo. Isabel ahora estaba sollozando. «Estás loco», gritó. «Irás a la cárcel». Javier finalmente giró la cabeza hacia ella. «Todavía estás grabando». Isabel se quedó helada. Luego bajó ligeramente el teléfono. Javier se levantó lentamente. El teléfono de Rubén estaba en el suelo, cerca. Javier lo recogió. La pantalla ya estaba abierta. Una página de transmisión en vivo, lista para empezar. Rubén la había preparado antes de llegar. El título ya estaba escrito. «Accidente en el garaje en directo». Javier tocó la pantalla. La transmisión en vivo comenzó. Un pequeño contador de espectadores apareció al instante. Cientos, luego miles. Isabel se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «¡No!», gritó. Se lanzó hacia él. Javier se apartó fácilmente. «¡Atrás!», le advirtió. Ella se detuvo. El miedo apareció en su rostro por primera vez. Javier apuntó la cámara hacia Rubén en el suelo. La sangre se acumulaba debajo de él. Su brazo roto colgaba en un ángulo espantoso. El número de espectadores se disparó. 10.000. 20.000. Los comentarios inundaron la pantalla. «¿Qué está pasando? ¿Es esto real?». Javier se agachó junto a Rubén. Lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo levantó. Rubén gimió débilmente. Javier le puso el teléfono en la cara. «Habla», dijo Javier. Rubén escupió sangre. «Vete a la mierda». Javier agarró el brazo roto y lo giró ligeramente. Rubén gritó. «Val». Javier miró directamente a la cámara. «Escuchad atentamente», dijo con calma. Luego acercó el teléfono a la cara de Rubén. «Diles lo que hacías». Rubén negó débilmente con la cabeza. «Nada». Javier apretó de nuevo el brazo roto. Un horrible crujido de hueso. Rubén gritó. «Vale», miró el teléfono. Su voz era temblorosa. «Nosotros hacíamos vídeos». El chat en vivo explotó. «¿Qué vídeos?». Javier permaneció en silencio. «Del niño». «Félix», continuó Rubén. «Le hacíamos daño para conseguir visitas». Isabel gritó desde detrás de ellos. «Charlotte». Javier la ignoró. «¿Quiénes somos nosotros?», preguntó Javier. Rubén tragó saliva. «Isabel y yo». Los comentarios se volvieron frenéticos. «¿Qué? Esto es una locura». La voz de Javier se mantuvo firme. «¿Cuál era el plan para esta noche?». Rubén vaciló. Javier le giró el brazo de nuevo. Rubén gritó. «Romperle el brazo». Las palabras salieron a borbotones. «En el banco de trabajo». Rubén sollozó. «Hacer que pareciera un accidente». El rostro de Isabel se quedó sin color. «¡Idiota!», gritó. Las visitas superaron las 50.000. Javier mantuvo el teléfono firme. La cara ensangrentada de Rubén llenaba la pantalla. «Dilo otra vez», dijo Javier en voz baja. Rubén sollozó. «Le hacíamos daño al niño por los videos. La gente enviaba criptomonedas. Se hizo viral. La verdad explotó en internet. Las sirenas fueron el primer sonido, distantes al principio, luego más fuertes, creciendo rápidamente, hasta que una flotilla de coches de policía inundó la tranquila calle de la urbanización fuera de la casa. Dentro del garaje, el contador de la transmisión en vivo seguía subiendo. Más de 70.000 personas estaban mirando. Los comentarios pasaban tan rápido que era imposible leerlos. Isabel estaba de pie contra la pared, pálida y temblorosa. Su propio teléfono se le había caído al suelo durante la confesión de Rubén. El propio Rubén estaba casi inconsciente. La sangre goteaba de su boca y nariz sobre el hormigón. Su brazo estaba torcido, en un ángulo antinatural. Félix seguía de pie, cerca del centro del garaje, temblando. «Papá», susurró de nuevo. Javier finalmente lo miró. Su voz se suavizó al instante. Campeón». Félix dio un pequeño paso en dirección a la voz. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien», dijo Javier. Dejó a Rubén con cuidado en el suelo, antes de caminar hacia Félix. «No lo toques», gritó Isabel de repente. Javier la ignoró. Félix extendió una mano temblorosa hasta que encontró el brazo de Javier. Se aferró a él. «Oí gritos», susurró Félix. «Está bien», dijo Javier en voz baja. «Estoy aquí».
Félix escondió la cara en el pecho de su padre. Afuera, portazos de coches, botas pesadas, en el camino de entrada. ¡Policía!, gritó una voz. Isabel se enderezó al instante. Toda su postura cambió. El pánico se desvaneció. Fue reemplazado por algo más. Actuación. La puerta del garaje se abrió de golpe. 3 agentes entraron. Se detuvieron en seco ante la escena. Un hombre brutalmente golpeado, sangrando en el suelo. Una mujer sollozando contra la pared. Un hombre grande sosteniendo a un niño. «Manos arriba, que las veamos», gritó un agente. Javier levantó lentamente las manos. Félix se aferró a su camisa. «Está bien», murmuró Javier. El agente principal se acercó con cautela. «¿Qué ha pasado aquí?». Isabel rompió a llorar de repente. «Ha perdido el control», sollozó. El agente se giró hacia ella. «Señora, cálmese. Nos ha atacado», gritó Isabel. «Mi marido ha atacado a todo el mundo». Javier no dijo nada. Otro agente se arrodilló junto a Rubén. «Dios santo», murmuró. Rubén gimió débilmente. «Creo que tiene el brazo roto». El agente levantó la vista, con el rostro sombrío. Volvió de su misión. «Diferente», continuó Isabel, sollozando. «Enfadado, violento». Intenté ayudarle. El agente miró a Javier de nuevo. «Señor, aléjese del niño». Félix se aferró más fuerte. «Está bien», papá susurró. Javier le puso una mano suave en el hombro. «Vas a estar bien, hijo». El agente apartó a Félix con cuidado. El bastón de Félix cayó al suelo con un ruido metálico. «Papá», gritó el niño. «Está bien», dijo Javier con calma. El agente le puso las manos a Javier en la espalda. Las frías esposas de metal se cerraron en sus muñecas. Isabel soltó un jadeo dramático. «Gracias a Dios que habéis llegado», dijo a los agentes. «Casi mata a ese hombre». Otro agente vio el teléfono todavía en el suelo. La transmisión en vivo seguía activa. Miles de espectadores seguían viendo el caos. «¿Qué es esto?», preguntó el agente. «Empezó a grabarse a sí mismo después de atacar a Rubén», dijo Isabel, rápidamente. Estaba divagando sobre teorías de conspiración. El agente cogió el teléfono. Rubén gimió de nuevo. Unos minutos después, los sanitarios entraron corriendo en el garaje con una camilla. Se arrodillaron inmediatamente junto a Rubén. «Madre mía», murmuró uno. «Tiene suerte de estar vivo». «No paraba de pegarle», dijo Isabel, negando con la cabeza con tristeza. Félix estaba cerca, confundido y temblando. «Mi papá no paraba de pegarle». Una trabajadora social, que había llegado con la policía, se arrodilló a su lado. «Hola, cariño», dijo suavemente. Félix se giró hacia su voz. «¿Dónde está mi papá?» «Está aquí mismo», dijo ella en voz baja. El rostro de Félix se contrajo de miedo. «Me estaban haciendo daño», dijo rápidamente. «El hombre y mi mamá». «Está confundido», interrumpió Isabel en voz alta. Los agentes intercambiaron una mirada. Isabel se secó las lágrimas. «Mi hijo es ciego», dijo. «Se desorienta cuando oye gritos». Félix negó con la cabeza desesperadamente. «No, Rubén me hacía daño cuando papá no estaba». La habitación quedó en silencio por un momento. Un agente frunció ligeramente el ceño, pero Isabel se adelantó rápidamente. «Está repitiendo cosas que Javier le dijo», insistió. «Mi marido ha estado paranoico durante meses». Javier permaneció en silencio con las muñecas esposadas. Sabía que discutir ahora no serviría de nada. Los sanitarios subieron a Rubén a la camilla. El hombre gimió de dolor mientras lo aseguraban. «Múltiples fracturas», dijo un sanitario. «Mandíbula rota en 2 sitios». Isabel pareció horrorizada. «¿Lo veis?», dijo a los agentes. «Casi lo mata». El agente que llevaba a Javier hacia la puerta fue definitivo. «Señor, está detenido por agresión con agravantes». Félix giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. «No», extendió la mano a ciegas. «Papá». Javier giró ligeramente la cabeza. «Estoy aquí, hijo». Pero los agentes ya lo estaban sacando. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Javier mientras lo conducían hacia el coche de policía. Los vecinos empezaban a reunirse en los bordes de sus jardines, susurrando y mirando. Las luces rojas y azules parpadeaban por toda la calle. Un agente abrió la puerta trasera del coche patrulla. «Cuidado con la cabeza». Javier se sentó dentro. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventanilla pudo ver a Félix siendo conducido por la trabajadora social hacia otro coche.
Sus pequeñas manos temblaban. ¿A dónde vamos?, preguntó Félix débilmente. A un lugar seguro por esta noche. Solo eso dijo la mujer suavemente. Félix negó con la cabeza. Quiero a mi papá. Javier cerró los ojos por un momento. Servicios de protección infantil, acogida temporal. Sabía cómo funcionaba el sistema. Fuera, Isabel estaba en el camino de entrada, hablando con los agentes. Su voz era suave, tranquila, convincente. De vez en cuando señalaba hacia el garaje, interpretando su papel a la perfección. El motor del coche de policía se puso en marcha y se alejó. Javier miró por la ventanilla. Las luces rojas y azules se desvanecieron detrás de ellos. Su hijo se había ido. Las pruebas estaban en algún lugar de Internet, pero el sistema no se movía rápido, y los depredadores sabían cómo mentir. Horas más tarde, Javier estaba sentado en una pequeña celda. Paredes de hormigón, un banco de metal, una luz fluorescente zumbando en lo alto. Sus manos descansaban tranquilamente en sus rodillas. Repasó cada momento de la noche en su cabeza. La voz de Félix, las mentiras de Isabel, la confesión de Rubén. El sistema podría haberle fallado a su hijo, pero Javier Vargas no había terminado de luchar. Se oyeron pasos en el pasillo. Un guardia se detuvo frente a la celda. «¿Tienes visita?», dijo. Javier levantó lentamente la cabeza. La ayuda había llegado. La celda de detención olía a metal y a sudor rancio. Javier estaba sentado en el estrecho banco, con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo de hormigón gris. La tenue luz fluorescente de arriba zumbaba constantemente, como un mosquito que nunca moría. No había dormido desde la noche en el garaje. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Félix de pie, pequeño, tembloroso, tratando de ser valiente mientras dos monstruos planeaban romperle el brazo para entretener a extraños. Sus puños se cerraron lentamente. Al otro lado de la celda, otro detenido roncaba ruidosamente, despatarrado en su banco como si fuera el dueño del lugar. Javier lo ignoró. Su mente estaba en otro lugar. Félix, ¿dónde lo habían llevado? Servicios de protección infantil había descendido esa noche como un torbellino. Luces parpadeantes, agentes hablando en voz alta, trabajadores sociales susurrando. Una de ellas se había llevado a Félix con delicadeza, mientras Javier permanecía esposado. Félix había intentado ser valiente, pero Javier había oído el temblor en su voz. Papá había susurrado. «Estoy aquí mismo», había dicho Javier con calma, incluso mientras los agentes lo empujaban hacia el coche patrulla. Félix había girado la cabeza hacia la voz de Javier, sus ojos ciegos buscando. «¿Tú también vienes?». Javier había luchado por mantener la voz firme. «Pronto, campeón. Te lo prometo». Luego, la puerta del coche se había cerrado, y Félix se había ido. Javier suspiró lentamente en la celda. Las promesas significaban mucho para él, y en ese momento no tenía control sobre si podía cumplir esa. Se oyeron pasos por el pasillo, el tintineo de llaves metálicas. Un guardia se detuvo frente a la celda de Javier. «Visita». Javier se levantó lentamente. «No he pedido ninguna». «De oficio», murmuró el guardia. «¿O voluntaria?» «No lo sé». La puerta se abrió, con un chirrido. Javier siguió al guardia por el estrecho pasillo, pasando por otras celdas llenas de rostros cansados y miradas curiosas. Entraron en una pequeña sala de interrogatorios, amueblada solo con una mesa, dos sillas, y una mujer sentada tranquilamente con un expediente frente a ella. Levantó la vista en cuanto Javier entró. Ojos agudos, 40 y pocos años, profesional, tranquila, totalmente concentrada. Se levantó y le tendió la mano. «Javier». Su voz era segura. «Soy Clara Jiménez». Javier hizo una pausa antes de estrecharle la mano. Su agarre era firme, sin temblores, sin vacilaciones. Tenía el aire de alguien que entra en un tribunal esperando ganar. «¿Abogada?», preguntó Javier. «Sí, de oficio». Sonrió ligeramente. «No». Eso hizo que Javier se detuviera. «Entonces, ¿por qué está aquí?». Clara se sentó y abrió el expediente frente a ella. «Porque Internet explotó anoche». Javier se sentó lentamente frente a ella. «¿A qué se refiere?». Clara le deslizó una tablet por la mesa. «Mire». La pantalla estaba llena de titulares, clips, artículos de noticias, comentarios que se desplazaban sin fin. «Confesión en vivo de abusador de niños vira en Internet.
millones de visitas. Indignación por la explotación infantil expuesta después de que un hombre confiesa durante un enfrentamiento violento. Preguntas sobre el papel de la madre en los vídeos de abuso. Clara cruzó los brazos. Ahora mismo, millones de personas saben lo que pasó en ese garaje. Javier se reclinó ligeramente. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Porque dijo Clara con calma. A la ley no le importa la indignación de Internet. Puso otro video. Las imágenes de la cámara corporal de un policía de esa noche. Rubén en el suelo, sangrando, gimiendo, su brazo torcido en un ángulo antinatural. Clara arqueó una ceja. Le hizo bastante daño. Iba a romperle el brazo a mi hijo. Lo sé. Su voz no era de juicio, solo factual. Pero la fiscalía argumentará que usó fuerza excesiva. Javier se inclinó hacia adelante. Confesó. Sí. ¿En cámara? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Clara se reclinó en su silla. El problema es su mujer. La mandíbula de Javier se tensó. Isabel. Clara asintió. ¿Ya ha hecho una declaración? Por supuesto que sí. Clara abrió otra parte del expediente. Dice que volvió a casa inestable, que su estrés postraumático le estaba causando una paranoia violenta. Javier soltó una risa seca y sin humor. ¿Eso dijo? Oh, dijo mucho más que eso. Clara leyó del documento. Según Isabel, usted atacó a Rubén sin provocación, la agredió cuando intentó intervenir y se inventó las acusaciones de abuso. Javier la miró fijamente. ¿Esa es su historia? Y se aferra a ella, asintió Clara. Javier se reclinó, lentamente. ¿Está mintiendo? Sí, dijo Clara simplemente, no como una pregunta, sino como una declaración de hecho. Javier la estudió. ¿Usted me cree? Clara lo miró directamente a los ojos. Yo creo en las pruebas. Volvió a tocar la tablet. Y ahora mismo, usted tiene muchas. Abrió otra carpeta. Repasemos lo que recopiló. Fotos, videos, marcas de tiempo, direcciones de monederos de criptomonedas, historiales de su vida. Las cejas de Clara se arquearon ligeramente. Hizo un trabajo muy exhaustivo. Me preparé para una pelea. Javier no respondió. Clara pasó por más archivos. La tablet de su hijo. Los videos originales están ahí. Lo sé. Se detuvo en un vídeo en particular. La voz de Isabel llenó la habitación. Fría, distante, cruel. Pégale otra vez. El vídeo se detuvo. Clara exhaló lentamente. Vale. Pulsó reproducir de nuevo. No en la cara. Las costillas se ven mejor. Otra pausa. Haz que llore más fuerte. Clara levantó la vista hacia Javier. Su mujer tiene un muy mal hábito. ¿Qué hábito? Habla demasiado. Javier frunció ligeramente el ceño. ¿A qué se refiere? Clara cerró la tablet y se inclinó hacia adelante. Significa que no sabe cuándo callarse. Abrió otro archivo de audio. La voz de Isabel de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, más relajada, casual. A Rubén. La última vez, sus costillas quedaron con unos moratones increíbles. A todo el mundo le encantó. Javier observó la expresión de Clara con atención. ¿De dónde sacó esto?, preguntó ella. Una grabadora oculta. Inteligente. Reprodujo otro clip. Isabel riendo. Si le rompemos el brazo la próxima vez se hará viral seguro. Clara detuvo lentamente la grabación. La habitación quedó en silencio. Luego se reclinó y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa estratégica. Oh, esto es excelente. Javier parpadeó. ¿Excelente? Para un abogado. Golpeó el expediente. Esto es una mina de oro. Javier cruzó los brazos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Clara cerró el expediente con cuidado. Lo que pasa ahora es muy simple. Se levantó y empezó a caminar lentamente. La fiscalía intentará pintarle como un veterano violento e inestable. Javier la observó. Dirán que perdí el control. Sin duda. Isabel. Kendra se detuvo. Oh, Isabel testificará. Se giró hacia él. Y mentirá. La mandíbula de Javier se tensó. Clara sonrió de nuevo. Y eso es exactamente lo que queremos. Javier frunció el ceño. ¿Por qué? Clara se sentó y se inclinó hacia adelante. Porque mentir bajo juramento es peligroso. Golpeó las grabaciones de audio en la mesa. Si Isabel jura en el tribunal que no tuvo nada que ver con esos vídeos. Hizo una pausa. Se me permitirá reproducir estas grabaciones. Javier lo entendió lentamente.
Su sonrisa se amplió un poco. La dejó enterrarse a sí misma primero. Cerró el expediente y dijo con calma: mi estrategia es simple. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuál es? La mirada de Clara se agudizó. Dejar que Isabel cometa perjurio primero. Volvió a golpear las grabaciones y luego destruir su credibilidad en el estrado. La sala del tribunal estaba sofocantemente silenciosa. Javier estaba sentado junto a Clara Jiménez, con las manos entrelazadas en su regazo. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso, cada músculo contraído como un resorte. Félix estaba sentado enfrente, al lado de un joven trabajador de servicios infantiles. Su pequeña mano encontró la de Javier cuando nadie miraba. Sus ojos ciegos parecían sentirlo todo: la tensión, el olor a madera pulida, el suave chasquido de los tacones en el suelo. El juez, un hombre mayor de pelo plateado y rostro severo, declaró abierta la sesión. Los abogados revolvieron papeles. Los taquígrafos teclearon sin cesar. Afuera, el sol entraba a raudales por las altas ventanas, desmintiendo la atmósfera tensa. Isabel subió al estrado, con una confianza estudiada. El chasquido de sus tacones era agudo en el suelo. Se enfrentó a la sala con una sonrisa ensayada. Cada movimiento era deliberado, cada gesto, practicado. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad?, preguntó el alguacil. Lo juro, respondió Isabel, con la voz firme. Se sentó, cruzó las piernas, y se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Señora Vargas, comenzó el abogado contrario, ¿podría explicar su papel en los videos de Félix? La sonrisa de Isabel se amplió. ¿Mi papel? Oh, solo ayudaba a mi hijo a divertirse ante la cámara. Eran videos cortos e inofensivos. A Félix le encantaban. ¿Y Rubén? Es un buen amigo, muy bueno con los niños. Un murmullo recorrió la sala. La mandíbula de Javier se tensó. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en Isabel. ¿Y el señor Vargas, su marido? El rostro de Isabel se endureció ligeramente. Javier es impredecible. Ha sido violento en casa. Intenté mantener la paz. Esos vídeos eran inofensivos, pero Javier tiene problemas de ira. Lo vieron en el incidente del garaje. La tensión en la sala se hizo palpable. Unos pocos susurros se extendieron entre los espectadores. Félix se movió inquieto en su asiento, sus pequeñas manos apretando la de Javier. Clara permaneció tranquila, su bolígrafo golpeando suavemente su bloc de notas. Gracias, señora Vargas. El abogado de Isabel asintió, satisfecho. Se reclinó en su silla, confiado. Entonces Clara se levantó lentamente, con los ojos entrecerrados. Caminó deliberadamente hacia el estrado, el peso de la sala pareciendo seguir cada uno de sus pasos. Señora Vargas, dijo, con la voz clara y nítida, tengo una última pregunta para usted. Isabel sonrió ligeramente, su compostura inquebrantable. Por supuesto, ¿alguna vez tuvo la intención de hacerle daño a su hijo por contenido en línea?, preguntó Clara, su voz tranquila pero afilada, como un bisturí. La sonrisa de Isabel vaciló por una fracción de segundo. No, por supuesto que no. Clara asintió, casi pensativa. Gracias. Entonces, escuchemos algo. Clara pulsó el botón de reproducción en un pequeño dispositivo de audio. La voz de Isabel llenó instantáneamente la sala del tribunal. Tranquila, deliberada, cruel. Pégale otra vez, resonó la voz. No en la cara, las costillas se ven mejor. Haz que llore más fuerte. Perfecto, el dolor hace que miren, las donaciones llegarán. Bien, mañana lo haremos de nuevo. El martillo del juez golpeó con fuerza. Silencio. Orden en la sala. La galería contuvo la respiración. Los niños en la audiencia susurraron a sus padres. Un par de periodistas boquiabiertos. Los labios de Isabel temblaron. Sus manos se aferraron al borde del estrado. Los ojos ciegos de Félix se abrieron un poco más y se inclinó más cerca de Javier. La mano de Javier se posó suavemente en el hombro de Félix, firme y protectora. La grabación continuó, la voz de Isabel detallando los tiempos, los métodos y las instrucciones para hacerle daño a su propio hijo. Cada palabra fue un golpe de martillo contra las paredes de la sala. El rostro del juez se oscureció. Señora Vargas. Isabel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Clara pulsó un segundo botón. Las pantallas alrededor de la sala mostraban ahora una transcripción de la misma grabación, resaltando cada instrucción maliciosa.
Las palabras brillaban en un rojo brillante, imposible de ignorar. Los murmullos se convirtieron en susurros, luego en jadeos, luego en gritos ahogados de incredulidad. El alguacil se levantó, moviéndose hacia Isabel. «Baje del estrado, señora». Isabel tropezó, su compostura rota mientras la realidad la golpeaba. Abrió la boca, tratando de protestar, pero las palabras salieron como un balbuceo incoherente. «Señoría, tenemos pruebas claras de abuso infantil premeditado, fraude y perjurio», dijo Clara con calma al juez. «Estas grabaciones demuestran que la señora Vargas conspiró para hacerle daño a su hijo con fines de lucro». El martillo del juez volvió a caer, esta vez con más fuerza. «Orden. Alguaciles, detengan a la señora Vargas inmediatamente». Los ojos de Isabel recorrieron la sala. Se volvió hacia Rubén, que seguía sentado en la sala, y murmuró algo ininteligible. Rubén negó con la cabeza, pálido y derrotado. Dos agentes se adelantaron y escoltaron a Isabel fuera del estrado. Su teléfono, todavía grabando desde antes, lo había capturado todo. Sus mentiras, su arrogante confianza, su pánico. Félix parpadeó repetidamente, sintiendo la tensión a su alrededor, pero confiando en la sólida presencia de su padre a su lado. Javier se inclinó ligeramente, su voz baja pero cálida. «Se acabó, hijo, estás a salvo». La pequeña mano de Félix se apretó. La de Javier también. «Papá». «Sí, Félix, estoy aquí». El juez pidió orden una última vez. A la luz de las pruebas presentadas, la señora Isabel Vargas es arrestada por abuso infantil, fraude y perjurio. La custodia de Félix Vargas se devuelve a su padre, Javier Vargas, con efecto inmediato. La sala estalló en un coro de jadeos, aplausos y alivio. Los periodistas garabatearon furiosamente. Las cámaras parpadearon, pero Javier lo ignoró todo. Estaba completamente concentrado en Félix. Un trabajador social se acercó para devolver a Félix a su padre. «Vamos, Félix. Te vas a casa». Los pequeños pies de Félix se deslizaron por el suelo, su bastón blanco golpeando suavemente hasta que llegó a Javier. Rodeó la cintura de su padre con los brazos. Javier lo levantó sin esfuerzo en sus brazos. «Te tengo. Nunca más te dejaré ir». Félix escondió la cara en el hombro de Javier, susurrando. «Lo sabía. Sabía que vendrías». La voz de Javier era tranquila, pero llena de emoción. «Te lo prometí, campeón. Siempre vengo». El alguacil pidió orden una vez más, mientras Isabel era conducida por las puertas de la sala, protestando y suplicando, su voz rota bajo el peso de su propia exposición. Javier mantuvo a Félix cerca, caminando lentamente hacia la salida. Afuera, el sol bañaba el juzgado, calentando el aire frío y tenso que quedaba. La respiración de Félix era más tranquila ahora, y Javier sintió el primer verdadero alivio en semanas. El calvario legal no había terminado del todo. Todavía habría investigaciones, papeleo y la posibilidad de apelaciones. Pero el niño estaba a salvo. Los abusadores estaban detenidos, y la justicia finalmente había empezado a inclinarse a su favor. Y lo más importante, Javier tenía a su hijo en brazos. Finalmente podía cumplir la promesa que se había repetido a sí mismo una y otra vez. «Nunca más me iré». Félix miró a Javier con una pequeña sonrisa. «Papá, me alegro de que vinieras. Siempre lo haré, campeón, siempre». El caos de la sala se desvaneció detrás de ellos. Javier se concentró en una sola cosa: su hijo, su familia, y finalmente, la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. La prueba estaba lejos de terminar, pero por ese momento, la batalla estaba ganada. Félix se iba a casa. Javier respiró lentamente, saboreando la fuerza silenciosa de esa victoria. Isabel estaba detenida. Rubén estaba expuesto. La verdad se había vuelto viral para millones de personas. El martillo del juez había sonado por última vez, y la sala había caído en un silencio atónito. Félix estaba a salvo. La promesa de Javier se había cumplido. Y fuera del juzgado, por primera vez en meses, el peso sobre los hombros de Javier se sintió un poco más ligero. Félix levantó la mano, sus pequeños dedos encontraron los de Javier y susurró de nuevo: «Papá». Javier lo apretó suavemente. «Sí, hijo, estoy aquí». Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Javier se permitió creer que, finalmente, iban a estar bien. El centro de acogida
Olía a desinfectante y ceras de colores. El sol entraba a raudales por las altas ventanas, haciendo brillar las motas de polvo y los rayos de luz como pequeños hilos dorados. Javier Vargas cruzó el umbral, su uniforme militar, reemplazado por una simple sudadera con capucha y vaqueros. Las esposas habían desaparecido, pero la tensión en sus hombros permanecía. Félix estaba sentado en una pequeña silla de madera, jugueteando nerviosamente con un coche de juguete. Su bastón blanco descansaba en el suelo a su lado. En el momento en que sintió la presencia de Javier, se congeló, sus manos apretando el coche. «Papá». Su voz era pequeña, casi insegura, pero el temblor en ella llevaba esperanza. «Estoy aquí mismo, campeón». Javier se agachó al nivel de Félix. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No había podido abrazar a Félix libremente en semanas. Semanas que se habían sentido como una eternidad, llenas de miedo, ira e impotencia. Esta vez, Félix no vaciló. Se lanzó a los brazos de Javier, aferrándose a él como un salvavidas en un mar tormentoso. «Les dije que venías», susurró Félix, escondiendo la cara en el pecho de Javier. Javier lo abrazó con fuerza, su propia mejilla contra la cabeza del niño. «Lo hiciste, chaval. Tenías razón. Papá siempre viene». La trabajadora social se quedó en silencio, en un rincón de la habitación, sonriendo suavemente. «Ha estado preguntando por ti. Creo que está listo para irse a casa». Javier asintió, levantando a Félix con cuidado en sus brazos. «Tan listo como puede estarlo». Salieron juntos del centro de acogida. El sol afuera era cálido y brillante. La pequeña mano de Félix se aferró a la de Javier, su bastón blanco, ahora balanceándose suavemente a su lado, mientras caminaban hacia el coche. El viaje a casa fue silencioso. Félix apoyó la cabeza en el hombro de Javier, preguntando de vez en cuando, en susurros sobre el garaje, «Rubén e Isabel». Y Javier respondió, con la mayor calma posible, eligiendo sus palabras con cuidado, protegiéndolo del miedo innecesario, mientras le aseguraba que el peligro había pasado. Cuando llegaron a la casa, el pecho de Javier se apretó. Las paredes, el camino de entrada, el garaje, todo contenía recuerdos demasiado pesados de soportar. Las risas del pasado se mezclaban con los ecos del dolor y la traición. Javier se arrodilló junto a Félix cuando llegaron a la puerta principal. «¿Quieres entrar?», preguntó Javier en voz baja. Félix negó con la cabeza. «En realidad, no». Javier suspiró lentamente. «Lo entiendo. No tenemos que quedarnos. Es solo un lugar. Podemos hacer uno nuevo, juntos». La casa se puso a la venta en cuestión de días. Javier se apresuró con el papeleo, ansioso por dejarla atrás. Cada rincón le recordaba la traición. Cada habitación susurraba con los fantasmas de lo que habían soportado. Unas semanas después, Javier y Félix estaban en la carretera. La ciudad se desvaneció detrás de ellos, dando paso a colinas ondulantes, bosques densos y finalmente, un lago tranquilo y reluciente, enclavado en un valle como una joya escondida. La cabaña era modesta pero perfecta. Paredes de madera, grandes ventanales con vistas al agua, y un porche envolvente donde el sol se reflejaba en el lago como oro líquido. Javier llevó a Félix a través del umbral, dejándolo en el suelo de madera pulida. «Bienvenido a casa», dijo Javier en voz baja. Félix giró lentamente, tocando las paredes y los muebles. «Huele bien», susurró. Javier sonrió, viendo a su hijo dar sus primeros pasos por el suelo. «Es nuestro ahora, hijo, nadie más». Las primeras semanas fueron tranquilas, cautelosas. Félix exploró lentamente la cabaña, tocando cada superficie, pasando la mano por la barandilla de la terraza, sintiendo la textura de las paredes y los muebles. Javier mantuvo las cámaras y los teléfonos alejados. Sin grabaciones, sin contenido viral, solo un padre y un hijo aprendiendo a respirar de nuevo en un espacio que era enteramente suyo. Las mañanas se volvieron sagradas. Javier le enseñó a Félix a pescar en la orilla del lago. Félix reía cuando un pez tiraba de la línea, su pequeña voz resonando en el agua. «He cogido uno», gritaba Félix, su sonrisa pura y desenfrenada. «Lo has hecho, chaval», animaba Javier, ayudándole a recoger el sedal. El sol brillaba, reluciendo en el agua, la risa entre ellos ininterrumpida. Las tardes las pasaban escuchando los cantos de los pájaros, caminando por los senderos del bosque y descubriendo calas escondidas junto al lago.
Javier había traído un par de instrumentos pequeños, una guitarra, una armónica, y Félix empezó a experimentar, golpeando ritmos y notas, riendo cuando sonaban mal. Las noches eran para contar historias. Javier inventaba aventuras fantásticas, cuentos de valientes miembros de la FGNE y niños inteligentes que burlaban a los villanos. Félix se reía a carcajadas, interrumpiendo con sus propias ideas, su imaginación volviendo a la vida. El sueño también llegó más fácil. Félix ya no se aferraba a sus mantas con miedo, sino que se acurrucaba junto a Javier, con las manos entrelazadas sobre el pecho, finalmente sintiéndose lo suficientemente seguro como para descansar. Una noche, mientras las luciérnagas bailaban fuera de la ventana, Félix susurró: «Papá, ¿podemos estar así para siempre?». Javier besó la parte superior de la cabeza de su hijo. «Para siempre, campeón. Sin cámaras, sin mentiras, solo tú y yo, reconstruyendo». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Javier observó cómo su hijo recuperaba la confianza. Félix sonreía más fácilmente. Empezó a moverse por la cabaña por su cuenta, a caminar por los senderos del bosque, con una seguridad cautelosa pero orgullosa. Javier nunca olvidó el video viral, el abuso, la traición, pero en la cabaña junto al lago, se convirtieron en los fantasmas del pasado en lugar de pesadillas vivas. A veces, Javier se encontraba observando a Félix, maravillado por su resistencia. El espíritu del niño había sido puesto a prueba de maneras que ningún niño debería soportar. Y, sin embargo, aquí estaba, aprendiendo a confiar de nuevo. Félix finalmente empezó a hablar de la escuela y de los amigos. «Papá», dijo una tarde mientras tiraban piedras al lago, «quiero hacer nuevos amigos, niños que no se rían de mí, niños que sean amables». «Los harás», prometió Javier, «y los conoceremos juntos, despacio, con cuidado, pero los harás». Félix sonrió, su rostro iluminado y libre de cargas. Javier a menudo se sentaba en silencio en la terraza por las tardes, viendo el sol ponerse detrás de los árboles, reflexionando sobre todo lo que habían pasado. Su mano descansaba sobre el hombro de Félix, manteniéndolo firme mientras se apoyaba en él. «Nadie volverá a hacerte daño», Félix, susurró Javier. «Nadie, te lo prometo». Félix se acurrucó más cerca. «Lo sé, papá, lo sé». El lago ondeaba suavemente con la brisa de la tarde. Los grillos cantaban de fondo. Javier y Félix se sentaron uno al lado del otro, silenciosos pero completos en la simplicidad del momento. Sin cámaras, sin mentiras, sin fama viral, solo vida. El mundo fuera de la cabaña seguía adelante. Internet había olvidado el vídeo viral. Los artículos de noticias se habían desvanecido de la memoria. Pero Javier nunca lo olvidaría. Ni el miedo, ni la rabia, ni el alivio cuando se hizo justicia. Pero nada de eso importaba aquí. Aquí, Javier era simplemente un padre. Félix, simplemente un hijo. Y lentamente, las cicatrices, tanto visibles como invisibles, comenzaron a sanar. Javier besó de nuevo la parte superior de la cabeza de Félix. «¿Listo para mañana, campeón?». Félix sonrió. «Sí, papá. Mañana es nuestro». Y en la tranquila cabaña junto al lago, lejos de la ciudad, con el sol calentándoles la espalda y el suave chapoteo de las olas en la orilla, padre e hijo finalmente comenzaron la vida que merecían. Sin cámaras, sin mentiras, solo ellos, reconstruyendo.